Yo llamando a Lisa con el micrófono apagado. Álvarez Andrés. Huitrago Felipe, Huitrago Mariana. Presente. Castañeda. Presente. Cruz Hernández. Presente. Fernández Juan Pablo. Presente. Voy a cerrar la sala por acá, que se me había olvidado cerrarla. Fernández Juan Pablo. Gómez Gilman. Presente. Leal Malaver. Presente. Martínez Imbaqueva. Presente. Moreno Betancourt. Presente. Moreno Campuzano. Moreno Campuzano. Ve, ¿qué pasó con Moreno Campuzano? Muñoz Prieto. Juan Camilo. Otalora Lady. Presente. Rodríguez María Paula. Presente. Rodríguez Herrera. Presente. Rodríguez Emily. Presente. Sacristán. Presente. Vargas Jean Paul. Presente. Y Villadana. Presente. Ok. Andrés está ahí, pero no sé qué pasa. Bueno. No, profe, sí estoy. Ah, yo sí te llamé y dije algo pasa. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy en esta clase de castellano? Vamos a ver un temita corto que se llama ¿de dónde surgió el idioma español? ¿Qué vamos a hacer con este tema? ¿De dónde surgió el idioma español? Vamos a ver un video, pequeño video, no recuerdo cuánto dura. Ya les digo cuánto dura. ¿De dónde surgió el español? Entonces, vamos a mirar el video. Primero lo vamos a mirar todo. Lo vamos a prestar atención, lo vamos a mirar todo. Y luego lo vuelvo a pasar. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos a tomar apuntes de este video.
Entonces vamos a tomar apuntes, yo lo voy pausando para que ustedes puedan tomar sus apuntes. En este video hay cosas interesantes, entonces la idea es tomar apuntes, prestar atención desde un comienzo para que así ustedes puedan organizar sus ideas, vayan tomando sus apuntes. Yo lo voy pausando. ¿Listo? Me he olvidado. Aquí está. El español. Bueno, entonces por favor, tu cuaderno de castellano. No olviden. Ah, no, ya habíamos marcado, ¿verdad? Que ya teníamos el repaso. Por acá vamos a compartir pantalla. Entonces, como título vamos a colocar ¿de dónde surgió el idioma español? ¿De dónde surgió el idioma español? Y ahí, entre paréntesis, a un ladito podemos colocar video. Por favor. Para que nos acordemos de dónde sacamos la información. Compartir por acá. Vamos a ver. Compartir. Vamos a compartir el sonido del... por acá. Ahí ya lo están viendo. Sí, señora. Ok. Entonces primero lo vamos a escuchar. Bueno, le vamos a prestar atención. Solo dura 5 minutos, entonces le vamos a prestar atención y luego si tomamos apuntes. Es una de las lenguas más El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes Caray. y se ha dicho que es El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval.
dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso, los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no... Perdón. Por darle a admitir a Natalia, lo que hice fue dejar de compartir. Qué pena. Ay, Dios. Ya. Padre Santo. Creo que... Ay, santo Dios. cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos his, que viene del latín. Curiosamente. Bueno, estaba mirando acá que habían algunos que no estaban, como Esteban Martínez y Campuzano. Lo vamos a volver a pasar. Prestamos atención, por favor, para los que ingresaron ahorita. ¿Qué vamos a hacer de este video? Ya lo vamos a ver, es la segunda vez que lo voy a pasar, solo dura 5 minutos y luego lo voy a pasar, lo voy a ir pausando. ¿Por qué? Para que ustedes tomen apuntes, ¿listo? Para que ustedes tomen apuntes de esta información. Lo vamos a hacer despacio, lo vamos a ir pausando. Entonces van a tener el tiempo y la forma para poder tomar los apuntes. No vamos a escribir, mejor dicho, todo igual como sale ahí, que mejor dicho vamos a escribir todo el video en el cuaderno, no. Vamos a tomar apuntes de lo que ustedes vean importantes. Casi pues la mayoría de la información es importante, pero recuerden que lo podemos sintetizar, ¿cierto? Que lo podemos sintetizar, no hay necesidad que escribamos pues absolutamente todo. Por ahí hay en una parte donde sale un árbol, un arbolito que es de las diferentes lenguas, ese sí lo vamos a hacer. ¿Listo? Ese lo vamos a hacer. Donde sale la parte, por ejemplo, por aquí, vamos aquí, por aquí, no, esto no. Ese arbolito sí lo vamos a hacer por acá. Por ejemplo, acá esto sí me gustaría, por ejemplo, acá, esto, lenguas de sustrato. Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer con los dibujitos, pues porque ahí nos quedaríamos, mejor dicho, no sé cuántas clases, pero sí me gustaría que lo hicieran, escribieran las diferentes lenguas, que fue los tarcesios, los íberos, los fenicios, los griegos, bueno, ellos fueron los últimos. Lo escribamos así como en ese orden, ¿no? Como que ponemos un puntico, acá por ejemplo en el primero, acá, y escribimos. Luego hacemos otro puntico y escribimos, y así como para que quede más o menos parecido a lo que no le vamos a hacer el dibujito, pero sí le vamos a hacer como unos puntos, como un punto, ¿vale? Para que tampoco se nos quede ahí como en el...
Igualmente, acá, según lo que nos leen la información antes de llegar aquí, entonces, por ejemplo, que de los celtas aprendimos algunas palabras, ¿cierto? Que del ibérico aprendimos algunas palabras también, salieron algunas palabras y así sucesivamente, ¿listo? Vamos como igual acá. No hacemos dibujitos, ya les dije, porque pues ahí nos demoraríamos mucho, sería mucho tiempo, entonces vamos a hacer como punticos, o de pronto caritas, no sé, según la creatividad de ustedes, ¿listo? Bueno. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje. Recuerden que este lo voy a pasar de nuevo para los que no estaban, puedan como saber de qué estamos hablando, ¿listo? Y luego sí ya lo paso una tercera vez para que empecemos a tomar los apuntes. Humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso, los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal,
chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español. Y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos gis, que viene del latín. Curiosamente. Listo, mis chicos. Entonces, lo que les decía, vamos a hacer de pronto algunos que se les presenta dificultad, que no escuchan bien, que se les ve como trabada la imagen y todo eso, lo pueden buscar ahí en su dispositivo para que les quede mucho más fácil, lo puedan escuchar bien. ¿Listo? Hay algunos que me dicen que no están escuchando bien, que se traba. Entonces lo pueden buscar ahí en su dispositivo para más comodidad, para que no brieguen tanto, ¿listo? Sin embargo, yo lo voy a ir aquí pausando y lo vamos, ¿qué? Lo vamos trabajando. Ahí están las ideas, ¿no? O sea, no es copiar de corrido. No es copiar de corrido. Si te gustó este video, sería genial que lo compartieras. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los más importantes... Ahí de esa primera parte podemos tomar esa idea, lo que dice ahí del idioma español, ¿cierto? De ahí podemos tomar esa primera idea. Lo vamos tomando como ¿por qué? Como por las ideas principales. Tengo una pregunta para ustedes, para todos. ¿Les queda más fácil que yo lo vaya pausando acá o allá ustedes cada uno lo va buscando y lo va trabajando? Lo busca y lo va trabajando. Ustedes me dirán. Con eso yo aquí no lo confundo con pausarlo, compararlo, con devolverme. No, sí, profe, mejor nosotros como que lo buscamos y lo vamos copiando. Bueno, por acá. ¿Tú no tienes dónde buscarlo? No, señora. Ok, no hay ningún problema, Jean Paul. Por eso pregunté, porque yo dije, pronto algunos que no, algunos, la mayoría pronto sí. No hay ningún problema, listo. Los que lo puedan buscar, entonces lo van trabajando allá. Yo lo voy aquí para los que no. Lo voy colocando, lo voy parando, lo voy pausando de a poquitos. Bueno, Jean Paul, y para los demás. Ok, entonces vamos a empezar de nuevo. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Por ejemplo, ahí pueden colocar como un subtítulo. Entonces, ¿de dónde viene el español? Pueden colocar como ese subtítulo ahí. Lingüistas
lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completos. El lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. Ah, El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así, agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así, agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. Profe, una pregunta, ¿ese árbol lo dibujamos así tal y como está? sí, señor. Es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. Por favor, me avisan cuando pueda avanzar, que ya hayan dibujado el árbol.
Profe, ¿y qué dice mongólica? Dime, Esteban, Profe, es que en un lado dice mongólica. espérame tantito, porque no me deja ver aquí el... Espérame. El español, llamado más Ay, changos, ¿qué hice? Ahí ya, Mongolia. Es que estaba muy grandecillo y entonces no se notaba mucho. Ahí ya, ¿verdad? Mongolia. Y ahora sí, en una dice mongol y en la otra mongol. Bueno, sí, ya.